Vamos a mirar en el estudio 2 primero, el de las figuras, tipos, símiles apostólicos. Aquí puse 7, pero hay más de 7. Yo quiero decirles, hermanos amados, que aparte de los que aparecen aquí, hay otros. En 2 Timoteo 2, por ejemplo, habla del apóstol como mentor de otros ministerios. Eso es 2 Timoteo 2, 1, 2. ¿Qué es un mentor? Un maestro, uno que forma. Lamentablemente algunos mentores deforman, pero la tarea principal es formarlos y lanzarlos al ministerio. Otra figura que hay ahí en 2 Timoteo capítulo 2 que se refiere principalmente a los apóstoles es la figura del atleta. Ahí dice, el que lidia. Está hablando el luchador. Le dice, el que lidia tiene que lidiar conforme a las reglas, si no va a ser descalificado, va a ser marginado, va a ser reprobado. Por ejemplo, Pablo en 1 Corintios 9, al final del capítulo, habla del atleta. Y habla que él tiene que poner su cuerpo bajo sujeción. Imagínense que un corredor de distancias cortas que tiene que alcanzar la máxima velocidad se engulla 2, 3, 4 días antes de la competencia, se vaya a meter a los restaurantes a hartarse hasta le dan ganas de vomitar de tanto que ha comido. ¿Va a ganar? A ver, los panzones respondan. ¿Va a ganar? No. Eso de peso extra le va a impedir ganar. No, el atleta tiene que ser disciplinado en todo. En el área sexual, en el área alimenticia, tiene que poner su cuerpo bajo el dominio del Espíritu Santo. De modo que estudien estas figuras, estos símiles. Sí, se refieren a todos los cristianos, pero en particular a los apóstoles. Vamos a mirarlos rapidito. 1, los apóstoles como ¿qué? Siervos. Jesús dijo, creo que es en el último versículo de Mateo 20, 18, que el que quiere ser primero entre vosotros debe ser ¿qué? Siervo de todos. Y hay líderes, y tristemente apóstoles, que les gusta ser servidos. Alguien dijo aquí que les gusta en bandeja de plata. No, así hay. Yo les digo, hermanos amados, yo muevo sillas, sirvo mesas. Yo fui a Puerto Rico, me invitaron a una boda a Puerto Rico. Fui a casar a una estimable hermana que había dado algunas clases en nuestro Instituto Bíblico en Guatemala. Fui con mi esposa Betty. En ese tiempo todavía vivía. La boda se realizó en un pueblo, el templo bautista quedaba en todo el centro del pueblo, en el parque central. Y la gente se quedó sorprendida, porque no solamente prediqué y oficié, sino que fui el fotógrafo oficial de la boda. Y cuando pasamos a la recepción, la hermana sabía que yo era experto en cortar pasteles y me pidió que yo fuera el que cortara el pastel de bodas, para que fuera servido equitativamente, para que alcanzara para todos los invitados. Y yo pues no solo corté, sino que anduve repartiendo los pedazos. Al salir, el parque central estaba congestionado de vehículos, no se movía ni uno. Era uno de esos famosos tapones. ¿Y sabe lo que hizo el viejito? Se fue a una esquina y empezó a dirigir el tráfico. Y logré descongestionar el parque. Eso era para beneficio pues de los novios, para que pudieran ir a, ya saben dónde, hacer su luna de miel por allá en otra parte de la isla.
De modo, hermanos, que un apóstol debe ser ¿qué? Un siervo. Qué lindo es servir a Dios y servir a la humanidad, ¿no es cierto? La Biblia dice que a libertad hemos sido llamados, pero al ser libres no dice que no es para agradar a la carne, porque eso sería libertinaje, sino para serviros los unos a los otros por amor. Gálatas 5:13. El apóstol es un ejemplo de una persona que tiene espíritu de servicio, que tiene corazón de siervo. Deje de darse su paquete, deje usted de creer que es la mamá de Tarzán, dicen algunos. Yo creo que es la mamá de Nerón. ¿Ah? Sirva a Dios, sirva a la gente. Sea lo suficiente humilde para que pueda, que sea recoger papeles, cosas que están tiradas en el piso. Deleites en servir. Segunda figura, los apóstoles como administradores o mayordomos. Segundo Corintios 4:1 dice que se requiere que el administrador o mayordomo sea ¿qué? Sea fiel. Fiel en todo. Un administrador es el que dirige, que administra las finanzas de una iglesia o de una empresa, y nosotros como apóstoles debemos ser bien cuidadosos en administrar lo que Dios nos ha dado. Miren, aquí menciona, en el mismo punto A, dice de los ministros, pero esa palabra está mal escrita, es misterios de Dios. ¿Somos administradores de qué? Los misterios. El hermano Aquino habló de los misterios. Los misterios de Dios le han sido encomendados aquí, hermano Aquino, apóstoles y profetas. Yo cuando me inicié el ministerio apostólico por ordenación divina, recibí del Señor Isaías 45, a ti te daré los tesoros escondidos, los secretos muy guardados. Y se ha cumplido en estos 45 años de ministerio apostólico, hermanos. He recibido unas revelaciones que yo mismo quedo espantado, que después, a los años, descubro que gracias a Dios otros también las han recibido. No es una revelación exclusiva, pero los misterios, los secretos de Dios son revelados a los apóstoles no para que los escondan, sino para que los administren sabiamente. Hay que saber cuándo, dónde. No todos están preparados para recibir los misterios. Cristo dijo que no tiremos nuestras perlas a los cerdos, porque las van a pisotear, y después se le van a abalanzar a uno, sobre uno, para despedazarlo. A veces uno imprudentemente, tal vez por darse su fama, revela algún misterio y la gente lo rechaza. Yo, por ejemplo, ayer hablé de que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, y si vieran las reacciones aquí, ¡ja! Si vieran las miradas que me dieron, porque la teoría del rapto pretribulacional es la vaca sagrada de la iglesia evangélica de hoy en día. Y yo he ido a la India, he predicado en el sur y en el norte y en el centro de la India, y allá las vacas son intocables. Hay del que toca una vaca o golpea una vaca, lo linchan. Y si nosotros nos atrevemos a decir que la teoría del rapto pretribulacional no tiene base bíblica, mira, hermanos, nos miran a uno como si uno fuera hereje, apóstate y muchas cosas más. Yo los desafío a que me prueben que el rapto pretribulacional tiene base bíblica, y no lo van a poder hacer. Yo he estudiado ese tema 40 años, por dentro y por fuera, de atrás para adelante, y he buscado afanosamente pruebas de que el rapto va a suceder antes de la tribulación, y no encuentro ninguna. Va a ser después de la gran tribulación, pero antes del día grande y manifiesto de Jehová, el día de la ira. De modo que prepárense, porque
los cristianos debiluchos, comprometidos con el mundo y con el diablo hoy en día, se van a sorprender, porque se van a dejar marcar por sobrevivir. La Biblia dice que el que se deje marcar en esos días, su destino es el lago ardiendo con fuego y azufre. Sin esa marca usted no va a poder comprar y vender, pero hay muchas cosas más que no va a poder hacer. No va a tener acceso a los bancos, no va a tener cuenta bancaria, ni va a tener tarjeta de débito ni de crédito. No va a poder comprar o alquilar una casa. No va a poder ingresar a un hospital. No va a poder obtener pasaporte, no va a poder solicitar visas para ir a ninguna parte. Será un antisocial, un paria. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes podrían resistir eso? De que no puedan inscribir a sus hijos en la escuela sin esa marca. Que no puedan conseguir pasaporte para emprender un viaje sin esa marca. Que no van a poder abordar un avión y quizás ni siquiera un bus sin esa marca. ¿Qué les parece? No van a quemar gente en la hoguera, pero van a haber restricciones para los que no accedan a sujetarse a ese personaje tétrico que algunos llaman la bestia y otros llaman el anticristo, que va a establecer un sistema global. Están calladitos. Ojalá estén reflexionando. Bueno, también somos administradores de los dones del Espíritu. Alguien lea 1 Pedro 4, 10 y 11. 1 Pedro 10, 4 y 11. Los dones del Espíritu no son para su beneficio, son para beneficio de otros. Dios se los da a usted para que los desarrolle y los utilice para bendición del pueblo de Dios. Y lo debemos desarrollar al máximo, tratar de perfeccionar esos dones para que podamos ser instrumentos en las manos de Dios para edificación del pueblo de Dios. ¿Quién lee 1 Pedro 4, 10, 11? Ahí están administradores. Siga. Esos son los dones de palabra. Esos son los dones de poder. No va usted a usar los dones para exhibirse, sean dones naturales o dones espirituales. Hay demasiado de eso hoy. Todo el mundo quiere exhibirse, ofrecer un espectáculo, ser el centro de la atención, recibir el aplauso de la gente. No, hermanos. Los dones, todos los dones que Dios da, sea dones de gracia, dones de espíritu, ministerios, etcétera, etcétera, ¿son para qué? Para que en todo Jesucristo sea glorificado. Pasemos al punto número 3. Los pastores como edificadores. Perdón, los apóstoles. Recuerden que Pablo dijo en 1 Corintios 3, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro ¿qué? Sobreedifica. Vosotros, labranza de Dios sois, edificio de Dios sois. Pablo, como el perito arquitecto, hizo el diseño y puso el fundamento, pero para eso Dios levanta otros ministerios para que sobreedifiquen. Ahí en ese capítulo dice, yo sembré, Apolo regó. Pues de la misma manera, cuando estamos edificando la iglesia del Señor Jesucristo, yo no puedo dar todo. Yo pongo un fundamento y Dios manda a otros ministerios de maestro, de pastor, para que sobreedifique. Ahora, si uno va a hacer un edificio de 7 pisos, no va a hacer un fundamento endeble que solo soporte un piso. ¿Qué va a pasar con un edificio de 7 pisos si no tiene buen fundamento? Con el primer remesón, con un pequeño temblor de tierra, se va a cuartear y se va a derrumbar. Y hay iglesias que se van al suelo. ¿Por qué? Porque no tuvieron un buen fundamento. No hubo apóstol ni hubo profeta que pusiera el fundamento. Y los que vinieron pusieron, pues construyeron la casa sin fundamento en ninguna clase.
bonita la casa, pero a la primera tempestad se va al suelo. Bueno, sigamos con la cuarta figura. Los apóstoles, ¿como qué? Progenitores. ¿Qué es un progenitor? Un padre. Uno que procrea. Si es hombre, ¿qué hace el hombre? Engendra. Y si es mujer, ¿qué hace la mujer? Concibe. Ahora, varios me han preguntado en estos días, ¿hay mujeres apóstoles? ¿Ah? ¿Me lo puede probar, hermanita? No. No hay un solo caso de una mujer apóstol en el Nuevo Testamento. Que aquella Junia y Romanos, vamos a buscar. Ese me lo han sacado en varias ocasiones. Yo no soy machista, yo creo que la mujer tiene hermosos ministerios, creo que son ministerios que son de beneficio para el cuerpo de Cristo. Creo que una mujer puede ser profeta, puede ser maestra y hasta puede ser pastor siempre y cuando esté bajo una cobertura correcta. Pero en ninguna parte encuentro yo que una mujer pueda ser apóstol. No hay ninguna enseñanza, no hay ninguna ilustración acerca de eso. El versículo que más esgrimen para tratar de probarlo está aquí en Romanos capítulo número 16. Saludar a Andrónico y a Junia. Dicen a Andrónico hombre, Junia mujer. Mis parientes y mis compañeros en la cautividad, los que son insignes entre los apóstoles. Dicen Andrónico, apóstol, Junia, apóstol. Pero hay una notita ahí que dice, son mis parientes, eso en el sentido no solo espiritual, sino carnal, y mis compañeros en la cautividad. Eso quiere decir que Andrónico y Junia estuvieron con Pablo, ¿dónde? En la cárcel. Aquí en América Latina hay mujeres, hay hombres Jesús y hay mujeres ¿qué? Jesús. Hombres Matilde, mujeres Matilde. Hombres Guadalupe, mujeres Guadalupe. Ese nombre Junia no es suficiente para decir que ella era mujer. Yo no tengo ninguna prueba de ninguna clase que haya habido una mujer apóstol. Estoy abierto a corrección. He recorrido gran parte del mundo y no he encontrado una mujer que yo clasificaría como apóstol. Ojalá, con esta liberación femenina que ha dominado el mundo en los últimos 20, 25 y 30 años, podemos esperar cualquier cosa. Muy bien. Progenitores. Pablo constantemente llamaba a Tito, Timoteo y otros, ¿cómo los llamaba? Hijo. Él los había engendrado en el Evangelio. Y un apóstol debe ser uno que sufre los dolores de parto, como Pablo lo dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Yo tengo cientos, quizás miles de hijos espirituales, me llaman mucho, me llaman papito, papaíto, me llaman, bueno, viejito, todo el mundo me llama viejito, pero algunos me llaman abuelo porque son de segunda, tercera generación, ¿sí? Hoy he recibido un montón de mensajes por el Día del Padre, no de mis hijos naturales, uno he recibido de ellos, pero de mis hijos espirituales. De modo que un apóstol tiene que ser, ¿qué? Un progenitor. Pasemos a la siguiente página. Los apóstoles como guerreros. Tú pues sufre penalidades, adversidades como buen soldado, fiel soldado de Jesucristo. Amén. Y cuando Pablo en segunda, mira, si ustedes quieren conocer el ministerio apostólico en su esencia, váyase a las cartas del apóstol Pablo, especialmente, por ejemplo, según de Corintios habla muchísimo del ministerio apostólico.
Y Pablo ahí dice, las armas de nuestra milicia, ¿a quién estará refiriendo? A todos los cristianos, en parte sí, pero primordialmente a los apóstoles. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son, ¿qué? Poderosas en Dios, para destrucción de fortalezas. Le voy a decir, usted es apóstol y no le gusta la guerra espiritual, es un falso apóstol. Usted no ministra liberación, olvídese. Usted no es apóstol. Es un apóstol decorativo. El apóstol tiene que ser un guerrero. Tiene que conocer las armas, tiene que saberlas esgrimir, usar con efectividad. A mí no me gusta la guerra espiritual, sin embargo, llevo 45 años de estar luchando contra Satanás. He destruido centros de brujería a diestra y siniestra. No poniéndoles bombas, pero sí enviándoles cohetes espirituales. Y los brujos hasta han muerto. No que yo los haya mandado a matar. Había un famoso centro, que lo diga Elías, llamado Carislandia, en la zona 8. El templo parecía un templo hindú. Un famoso chamán, él decía que era gurú. Y yo empecé a recibir víctimas de ese hombre. La gente a las 4 de la mañana estaban haciendo cola en la calle. Había venta de café y comida desde esa hora para los que llegan temprano a consultar. Y yo empecé a recibir víctimas de ese hombre y yo dije, esto tiene que parar. Entonces comencé a rondar. Pasaba con mi carro, daba vuelta a la cuadra, reprendiendo y ordenando la destrucción de ese lugar. Y un día abrí el periódico, una página entera, una esquela, no sé qué nombre le pusieron de espiritismo científico y no sé qué, una asociación o fundación, invitando a las exequias fúnebres del famoso maestro Jorge Valenzuela Ruano. Estiró Yo no lo mandé matar, ni pensé en eso. Pero hermanos, a pocos días pasé y tenían como marbetes o no sé cómo lo llaman, de parte de un juzgado, ordenando pues que ninguno entrara ni saliera porque este hombre tenía hijos, un reguero de hijos, y murió intestado, y se estaban disputando la propiedad. Yo seguí pasando, curioso, y un día pasé y estaban sacando todos los muebles, etcétera, etcétera. Y sabe, ahora es un taller de mecánica. Reparación de motores, diésel y de cajas, más que todo de camiones y buses. Sí, usted no se imagina lo que nosotros podemos hacer si lo determinamos en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso los brujos de Guatemala me odian y han hecho varios intentos por matarme. Hace 2 años, 3 años, para Halloween, yo me acosté y como a las 2 de la mañana desperté y allá en mi cuarto, vi un bulto negro. Había un poquito de penumbra y yo vi el bulto y le dije, ¿quién eres tú? Le hablé. Yo soy el espíritu de muerte. ¡Ja! ¿Y tú qué estás haciendo aquí? Me dijo, he venido a llevarte, he venido a matarte. ¿Y qué te envió? 7 brujos se aliaron. Se fueron a un bosque, levantaron un altar, hicieron un sacrificio, no sé si humano o animal, y me invocaron, dijo el espíritu ese, y me dijo, yo soy el espíritu de muerte enviado para matarte. ¿Y por qué? Le dije. Me dijo, porque hemos decidido destruirte a ti antes de que nos destruyas a nosotros. Revelador la palabra, ¿no? Que nosotros tenemos autoridad, ¿para qué?
para destruir el reino de Satanás. Un año estuve en una intensa lucha. Perdí 40 libras de peso. Estaba así. Tuve que hacer un viaje a Estados Unidos, una gira, y estaba ya al año exacto, y en la noche de Halloween, un año después, de repente, se acabó la opresión. Le dije a mi hijo que andaba conmigo, le dije, tengo un hambre atroz, paremos en un restaurante. Sí, casi ni comía. Era tanta la opresión del enemigo. Un apóstol tiene que ser, ¿qué? Un guerrero que lucha a favor del pueblo de Dios. No lo puede evitar. Si lo evita, prueba de que es un falso y no un verdadero apóstol de Jesucristo. Sexto, los apóstoles son ¿qué? Representantes del reino de Dios. Y ahí están los pasajes, 2 Corintios 5, como embajadores de Dios, nuestro mensaje es reconciliados con Dios. Y en el pasaje en Efesios 6:20 dice, yo soy un embajador, ¿cómo? En cadenas, estaba en una prisión. Ahora, 7 los apóstoles como segadores, son los recolectores de la cosecha final. Y ustedes lean todos esos versículos, Santiago 5:7, dice que esa colecta va a ser antes de que venga Cristo. Cristo está esperando que se recoja la última cosecha para entonces venir. Dice la palabra que Él está sentado en su trono y que Dios, mire, usted sabe una cosa, ¿quién conoce el día y la hora de la venida del Señor Jesucristo? Ni el Señor Jesucristo. Cuando Él se hizo hombre, se despojó de todos sus atributos divinos, los puso a un lado. El Señor Jesucristo, los días de su humanidad, de su carne, en su ministerio público, no fue ni omnipotente, ni omnisciente, ni omnipresente. Él era 100% hombre, pero oigan eso, sin dejar de ser Dios. Y cuando ascendió al cielo, ¿cómo? ¿Como Dios o como hombre? Como hombre. Él no ha retirado su cuerpo. ¿Quién está sentado a Dios y Dios Padre? Hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, ¿qué? Hombre. Él no sabe el día de la hora, está ahí sentado esperando. Y en Apocalipsis 14 dice que un día de estos Dios va a mandar un ángel y le va a decir, levántate, porque la hora ha llegado. Se ha distorsionado la cristología. La doctrina fundamentalista es que Jesucristo calmó la tempestad porque era Dios, que Cristo multiplicó el pan porque era Dios. No, señores, todo lo que hizo Jesucristo en los días de su carne, lo hizo como hombre, pero como un hombre ungido, y esa misma unción está a nuestro alcance. Por eso Jesucristo dijo, las obras que yo hago, si Él calmó la tempestad como Dios, nosotros jamás lo podremos hacer. Todo lo que Él hizo, toda sanidad, liberación, resurrección, todos los milagros que hizo, los hizo como hombre ungido del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos complejo de inferioridad. Es que yo soy un pobre hombre. ¿Qué puede esperar Dios de mí? Y el diablo nos tiene maniatados, paralizados, porque nosotros queremos la mentira. Usted, hermano, no sabe lo que es en los planes de Dios. Solo falta que se ilumine y empiece a actuar con valentía, con fe en Dios y en su palabra, y va a ver unas cosas, van a ser unas cosas extraordinarias. Mire, estaba almorzando con una hermanita, no sé si está aquí, está la hermana Zaida, ahí está, y recibí una llamada telefónica. ¿De dónde, hermana? Dallas, Texas. Me llamó un pastor y me dijo, hermano, mi esposa está grave. Y yo le dije, unamos nuestra fe.
Y empecé a orar y empecé a reprender a distancia, por la vía telefónica. Mira, hermanos, nosotros podemos tener un ministerio alrededor del mundo sin movernos de Managua, si tenemos los contactos. Como yo he sido apóstol ya más de 40 años, aunque de perfil bajo, soy bastante conocido. Y cuando consiguen mi teléfono o mi correo electrónico, me contactan. Día y noche. Y yo creo, hermanos, que sin vanagloriarme, yo he entrado a las mayores obras. Estoy haciendo cosas que Jesús no hizo o no pudo hacer en los días de su ministerio terrenal. Amén. ¿Sabe cómo me llaman en Guatemala? No es cierto, hermano Elías, me llaman el patriarca. Así me llaman. Porque soy el primero de los apóstoles de Guatemala y quizás de Centroamérica. Hace más de 45 años. Y de perfil bajo, como les dije ayer, no mande ese papel membretado con una gran leyenda, el apóstol por excelencia. Yo hubiera puesto el cholero por excelencia. ¿Qué es cholero en Guatemala, hermano Elías? Un sirviente. No nos podemos exaltar. El que se exalta será humillado, pero el que se humilla será exaltado. Entonces, hermanos, ustedes tienen estas figuras, estúdienlas. Por eso mandé a reproducir el estudio. Recuerden que hay otros, el de atleta, el de mentor. Todas estas son figuras apostólicas. El apóstol no va a hacer quizás todo lo que dice aquí, pero un apóstol tendrá, en él se cumplirán algunas de estas figuras, de estos símbolos. Vamos ahora al otro, el paradigma apostólico. Lo empezamos, casi no lo tocamos. ¿Qué es paradigma? Es un prototipo, un arquetipo, es un modelo por excelencia. Y Jesucristo es el paradigma número 1 y el apóstol Pablo es el paradigma número 2. Si usted quiere conocer el ministerio apostólico en profundidad, lea el Evangelio según San Juan. Claro, los 4 evangelios, pero en el Evangelio según San Juan, Jesucristo constantemente usa la palabra envía. Yo no vine de mí mismo, yo fui enviado de mi Padre. Él no fue autonombrado. Él vino por comisión divina. Un apóstol, dijimos ayer, es un delegado, es un mensajero, es un comisionado, una persona que ha sido enviada a cumplir una misión especial. La palabra apóstol en griego es apóstol, apostelo, y en la palabra latina es, de enviar es mito. Por eso los que primero vinieron aquí a Nicaragua con el Evangelio se llamaban misioneros, que es la palabra enviados. Y hicieron labor apostólica, aunque nadie los reconoció como apóstoles, porque vinieron a predicar el Evangelio, a establecer campos, iglesias, y a entregar a los primeros obreros locales, misioneros. Ahora los misioneros están concentrados en instituciones de beneficencia, son maestros de escuelas, enfermeros de hospitales, pero los pioneros fueron hombres y mujeres que anduvieron las montañas y las selvas, predicando el Evangelio y ganando almas, discipulándolas, entrenándolas y lanzándolas al ministerio. Amén, mis hermanos. Vamos solo a revisar la lista. ¿Quién envía? ¿Quién envió a Jesús? El Padre. Como el Padre me envió, yo os envío a vosotros. Y ahí están los textos que yo les invito, hermanos, que si usted tiene tiempo devocional, tome estas notas y con la Biblia abierta estudie, busque cada versículo y pídale al maestro por excelencia, que no es el hermano Elías Toledo,
ni el hermano Norman Parish, ni Bayardo Guadamuz. ¿Quién es el maestro por excelencia? El Espíritu Santo. Jesucristo dijo, yo me voy, pero os enviaré el maestro por excelencia que os enseñará todas las cosas. Espíritu Santo es espíritu de verdad. Y usted es regenerado por el Espíritu, bautizado por el Espíritu. Si el Espíritu Santo habita en usted, usted puede recibir de él la instrucción, la interpretación de los pasajes bíblicos. Claro, si tiene alguna duda, para eso debe tener cobertura. Vaya con su pastor, vaya con su maestro. Someta su criterio a consideración de ellos, para no desviarse de la verdad. Entonces, ¿quién envía? El Padre al Hijo. ¿El Hijo a quiénes? A los discípulos. Allí leímos Marcos 3, 13 al 15, donde Jesús subió a un monte y al otro día bajó, reunió a todos los discípulos. ¿Y cuántos tenía? No. Tenía compañía de discípulos, tenía multitud de discípulos. Cientos que le seguían. Y entre ellos escogió 12, para que estuviesen con él, para entrenarlos, para darles poder y autoridad, para echar fuera demonios, sanar enfermedades y después enviarlos a predicar el Evangelio del Reino. También no solamente los 12, ¿se acuerdan que ayer les dije que aparte de los 12 apóstoles originales, los apóstoles del Cordero, Cristo escogió ¿qué? Otros 70, también apóstoles, aunque de menor categoría. Y hasta descubrimos el nombre de uno de ellos. ¿Cuál fue? En Lucas 24, Cleofas. Esa doctrina de que solo habían 12 apóstoles, que cayó Judas, que equivocadamente la iglesia escogió a Matías, que ese lugar estaba reservado para Pablo, esa es otra falsedad. Que al morir Juan el apóstol, se acabó el ministerio apostólico para siempre. Otra falsedad. Estamos tratando de justificar las deficiencias de la iglesia cristiana, buscando textos, sacándolos del contexto, tergiversando el sentido para establecer una semidoctrina que no tiene base bíblica. Ahora, alguien que me lea Mateo 9, 37 y 38, donde habla de nosotros hoy como apóstoles de Jesucristo. Mateo 9, 37 y 38. Ahí está la palabra envíe obreros a su mies, envíe apóstoles a recoger la mies, la cosecha. Muy bien. Pasemos al siguiente punto, número 3. ¿Cómo los envía? Los envía, mire, Estados Unidos se ha metido a declarar guerra a diestra y siniestra, lo sabemos. Podríamos hablar de la experiencia de Nicaragua hace ya bastante tiempo, con los anticontras o los contra, etcétera, etcétera. Estados Unidos no manda neófitos, novatos al campo de batalla. ¿Qué hace primero? Los entrena, les enseña las tácticas, las armas, los prepara lo mejor posible para que vayan a luchar y vencer. Y ese es el plan de Dios. Mire, aún Dios a su Hijo no lo envió sin previa preparación. La preparación de Cristo como hombre tardó 30 años. Hasta los 30 años, Él fue bautizado en agua, bautizado en Espíritu y lanzado al ministerio. 30 años de preparación para 3 años y pico de ministerio. Y aquí habla de la preparación de Jesús y por lo tanto la nuestra. Primero los santifica,
Juan 10:36, alguien que lea. Jesucristo fue santificado, eso quiere decir separado, purificado para el ministerio. Juan 10:36, alguien que lea, por favor. Padre lo santificó y después lo envió. Y nosotros estamos enviando al campo a gente que no ha sido previamente, ¿qué? Santificada. La santificación es un acto, pero también es un proceso. Estudien ese tema. Hoy se habla poco de la santidad. Algunos dicen, es imposible que en esta vida uno pueda llegar a ser santo. Entonces Dios nos es injusto diciéndole, sed santos como yo soy santo. Pero Dios nos ha dado los recursos. Por medio de su palabra, por medio de su espíritu, podemos ser santificados. Y tenemos que ser santificados para desarrollar cualquier ministerio y en particular el ministerio de apóstol. Ahí están los versículos que se refieren a los apóstoles, que el Señor también los santificó antes de enviarlos. Segundo, los capacita. Y ahí ven ustedes, con unción o poder, Jesucristo dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha, ¿qué? Ungido para predicar el Evangelio, las buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado, y da las diferentes cosas, a proclamar libertad a los cautivos, es el mensaje de liberación. Vista a los ciegos, el mensaje de sanidad, y para poner libertad a los cautivos, ese ya no es mensaje, ese ya es la ministración, la aplicación del mensaje, etcétera, etcétera. También no solamente los capacita con unción, sino con autoridad divina delegada. Cristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dios le dio, Él se despojó de su autoridad divina cuando se hizo hombre. Pero en base a su fidelidad, Dios le dio autoridad. Una autoridad suprema. Y Jesucristo está dispuesto a delegar su autoridad, a conferir su autoridad, para que nosotros cumplamos nuestro ministerio, y en particular el ministerio apostólico. Noten, aquí habla, hermanos, para atar y desatar. Ese poder se lo dio primero Jesucristo a Pedro, pero más tarde a todos los discípulos. También para retener, remitir o retener. ¿Saben ustedes que nosotros tenemos poder para remitir el pecado, que es casi igual a perdonar el pecado? Pero la Iglesia Evangélica ha reaccionado en contra del confesionario católico, aboliendo eso. ¿Saben a quién mandamos? A nuestros enfermos emocionales, mentales, a los psiquiatras, a los psicólogos. Esa es tarea de los ministerios cristianos. Mira, hermanos, cuando alguien viene, me abre su corazón y me confiesa todo lo que ha hecho, y yo le digo, en el nombre de Jesucristo, con autoridad apostólica, yo remito tu pecado. Sí, el Señor se lo confirió a los apóstoles la noche de la resurrección. Yo remito tu pecado al Padre para que Él lo perdone, y para que Él lo borre, y para que Él lo arroje detrás de sus espaldas, para que Él lo arroje a las profundidades de la mar, para no recordarlo jamás, para que Él borre tus pecados del libro de sus memorias, del cual habla en Malaquías capítulo 3, y te exonero de culpa. Mucha gente vive bajo una terrible culpabilidad, se siente condenada, se siente rechazada hasta por Dios. Y no va a haber liberación y sanación hasta que los pecados sean remitidos, sean erradicados y la persona sea liberada de la culpa y pueda vivir con una conciencia tranquila, seguro de que Dios por misericordia lo ha perdonado, lo ha liberado, para que él viva una vida cristiana a plenitud. Amén, mis hermanos. No solo para atar y desatar, para remitir y retener, sino para abrir y cerrar. De ahí salió un hermoso estudio bíblico, pastores. Hablar de la autoridad de Dios, que Dios nos ha conferido esa autoridad para hacer estas cosas. Claro, las tenemos que hacer con cautela, con bajo la guianza del Espíritu Santo. Sigamos.
¿Qué hizo también, que hace también el Señor con preparación previa? Los instruye. Y mire todo lo que habla aquí. Busquen esos textos. Dios nos da el Espíritu de Dios. Miren, hermanos, ¿cuántos Espíritus Santos hay? Uno, dice. Divino, uno. Pero hay espíritus creados por Dios que son llamados Espíritus de Dios. Y no son 7. Son miriadas. Sí, hay 7 delante del trono. Y también la Apocalipsis habla de 7 enviados por toda la tierra, que son los ojos de Dios. Los que están delante del trono, ¿sabe qué son? Los consejeros de Dios. Y los que son enviados por toda la tierra son los supervisores o sobreveedores de Dios. ¿Necesitará consejo Dios? ¿No sabrá Él lo que va a hacer? ¿Dónde lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? Él no necesita consejeros, pero Él se deleita en darle participación a las criaturas que ha formado, creado. ¿Se acuerdan aquella escena donde era Jeroboam, Acab, en Crónicas, que se abrió el cielo y el profeta vio a Dios sentado en su trono y todo el ejército del cielo delante de él, y él preguntó, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para que este hombre se levante y se vaya a la guerra y caiga herido o muerto en la batalla? Y un espíritu dio un paso adelante y dijo, yo voy. ¿Cómo? Yo seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Bueno, ¿sería ese un espíritu de Dios o sería un demonio transfigurado en ángel de luz? Cuando Satanás se presentó delante de Dios para acusar a Job, dice que los hijos de Dios se presentaron y entre ellos iba infiltrado ¿quién? Los ángeles no se dieron cuenta de que era Satanás, porque Satanás astutamente había encubierto su verdadera identidad, pero Dios sí lo discernió. Dijo, Satanás, ¿qué estás haciendo aquí? ¿De dónde vienes? De rodear la tierra y andar por ella. ¿Y has visto a mi siervo Job? ¡Ja! Que si lo he visto. ¡Ja! Y lo empieza a acusar. Miren, hermanos, hay espíritus, múltiples espíritus de Dios. Busque, haga una lista de los espíritus de Dios. El espíritu de sabiduría, el espíritu de conocimiento, el espíritu de temor de Dios, el espíritu de fe. Y cantidad. Y están a nuestro servicio. Ese es un aspecto del reino que no se conoce hoy y que por lo tanto no se aprovecha hoy para hacer la obra de Dios. Ayer escandalicé a varios cuando dije que los ángeles se nos sujetan a nosotros y que los podemos enviar. Espíritus administradores enviados al servicio de nosotros, los que somos herederos de salvación. Claro, los ángeles, mire, había un libro que yo leí hace tiempo de unos hermanos que hablaron de los ángeles, pero un poco ridículo. Pero los ángeles nos obedecen, ¿saben cuándo? Cuando hablamos y actuamos dentro del marco de la voluntad de Dios. Porque el Salmo 103 dice que los ángeles fueron creados ¿para qué? Exclusivamente para hacer la voluntad de Dios. Y usted no lo mande a hacer que le vaya a lavar sus calzoncillos sucios, porque no lo van a hacer. Ellos no hacen lo que nosotros debemos hacer. Pero cuando nosotros tenemos que hacer algo que humanamente es imposible, ellos nos van a ¿qué? Van a complementar. Nos van a ayudar a hacerlo. Bueno, sigamos. Lean, estudien. 4. ¿A dónde los envía? Como dice en Juan 17:18, que Dios envió a su Hijo, ¿dónde? Al mundo. Y el mundo es ¿cómo? Hostil, es el enemigo de Dios.
Y por eso cuando nosotros nos hacemos de amigos del mundo, nos constituimos ¿en qué? Nos estamos aliando con el enemigo de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado con las modas del mundo, con las diversiones del mundo. Yo no soy legalista, yo no creo en esa doctrina legalista en que la mujer no se puede echar un poquito de colorete. Mi esposa nunca usó colorete, pero hay algunas mujeres que lo necesitan. Palúdicas, anémicas, cualquier casa vieja necesita una retocadita con pintura. No creo que una mujer debe andar toda fachuda, pero tampoco debe vestirse como una prostituta de hace 20, 30, 40 años. Debe ser moderada, debe ser modesta. Su arreglo personal debe ser decente, que no revele sus partes íntimas. Hay mujeres que andan ya con los pechos de fuera casi. Unos vestidos tan tallados que se les ve. Tengan cuidado, hermanos. Una señorita creía que ella podía ir a los bailes y libre en Cristo. Y estaba en una pista de baile evangélico y le empieza a evangelizar al joven. Y el joven la miró en los ojos y dijo, ¿y usted es cristiana? Sí, por la gracia de Jesucristo. ¿Y sabe lo que dijo el joven? ¿Y usted qué anda haciendo aquí entonces? El joven tenía un concepto mayor de lo que era la vida cristiana que esa joven. Ella se fue avergonzada. ¿Y a usted le gustan las telenovelas? Tenga cuidado. Y aquí hay algunos que les gusta la pornografía. Y lo discierno. No agache la cabeza, hermano. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El mundo es hostil. Y ahí están los versículos que ustedes deben estudiar para saber dónde los ha enviado el Señor. Gálatas 1:4 dice que el mundo está bajo la influencia y el control del príncipe de este mundo, que es Satanás, del Dios de este siglo, que es Satanás. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque el mundo contamina al creyente. Y yo creo que ese es un mensaje que se ha perdido en la iglesia cristiana actual, que se llama separación del mundo. No nos podemos aislar, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y no creamos que nos vamos a ganar a los impíos volviéndonos impíos. No se vaya a tomar cerveza para ganarse a los borrachos. No se vaya a fumar un pito de marihuana por ganarse a los drogaditos. No lo va a lograr. Una vida de separación. Bueno, ahora el último punto, el más importante. ¿Para qué los envía? Y miremos solamente en orden. Para hacer la voluntad de Dios. Y ahí dice Jesucristo, y habla de su rendición a la voluntad de Dios cuando dijo, Señor, si fuera posible que pase de mí este vaso, pero ¿qué fue la rendición? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él sabía que la voluntad de Dios era que fuera a la cruz, a sufrir y morir por la humanidad, y aunque en su carne se resistía, hizo una decisión, que es la misma que tenemos que hacer nosotros, de someternos a la voluntad de Dios, duela como duela y cueste como cueste. La Biblia dice que no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino únicamente ¿quién es? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Conozca la voluntad de Dios, hermano. Romanos 12, 1 y 2 dice que hemos de presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo y no os conforméis a este siglo, a este mundo actual, sino reformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que ¿qué? Probéis, experimentéis, comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. Y como dice, es penosa, no buena, agradable, perfecta, que es vuestro racional culto. Hay que descubrir la voluntad de Dios, y la Biblia es la revelación de la voluntad de Dios al hombre. Y determinar en nuestro corazón
que vamos a vivir según la voluntad de Dios, aunque nos cueste un tubo hacerlo. Lo bueno es que tenemos al Espíritu Santo que nos va a ayudar. Solo no podemos, pero con la ayuda del Espíritu Santo sí podemos. Segundo, para buscar la gloria de Dios, hay de los ministerios que se están exaltando, porque cuando lleguen al otro lado no van a tener nada. La Biblia dice, allí en el Sermón del Monte, que el que hace las cosas para aparentar, para complacer al hombre, ya tiene su recompensa. En el más allá, muchos de los grandes figuras carismáticas del día de hoy van a estar en la última fila, por allá atrás, todos avergonzados, amillados. Y algunas personas desconocidas van a estar en primera fila, que fueron fieles, que no recibieron ningún estímulo, ningún aplauso, pero hicieron la voluntad de Dios. Amén. Humildemente, sin buscar nada. Pero Dios no es injusto, hermanos. Yo digo constantemente, gracias a Dios, que Dios lleva las cuentas y no el hombre. Solo les voy a dar una ilustración. ¿Cuántos han oído del avivamiento en Almolonga, Guatemala? ¿Lo han leído? ¿Han visto la película llamada Transformaciones? ¿Bajo el ministerio de quién comenzó ese avivamiento? Pues hay un pastor indígena que anda por todo el mundo pretendiendo haber sido el que Dios usó para... ¿Quieren saber quién fue el que Dios usó? Está parado delante de ustedes y nadie lo sabe, porque yo fui a Almolonga con el mensaje de liberación y muchos de los indígenas de ese pueblo que habían estado metidos hasta el pescuezo en las ciencias ocultas, practicando la magia, la adivinación, etcétera, etcétera, se convirtieron, se liberaron. Fundé la iglesia del Calvario y más tarde la iglesia Monte Calvario. Hace unos años hicieron una gran marcha en Almolonga para celebrar de una punta del pueblo al otro. ¿Y sabe a quién pusieron al frente entre las banderas? Al viejito, en reconocimiento de que Dios me había usado para iniciar esa obra. Y sin embargo, otros se han reclamado y podríamos decir, se han robado la gloria. Pero Dios lleva las cuentas. Amén. Dios lleva las cuentas. Usted no se preocupe. Lo que usted hace para el Señor, Dios lo tiene anotado. Y a su tiempo y a su manera, Él te va a dar el premio que tú mereces. Amén. Muy bien. Sigamos. Tercero, para predicar la palabra de Dios, ese es el mensaje. No estamos llamados a hablar de filosofía y de sociología, sino la palabra de Dios pura, tal y como salió de la boca de Dios y que está escrito en las páginas de ese libro sagrado llamado las Santas Escrituras. Cuarto, para ejecutar las obras de Dios. Y lean todo esto, hermanos. Cuando querían saber si Jesucristo era el que había de venir o debían de esperar a otro, en esa hora empezó a sanar enfermos, liberar endemoniados. Dijo, estas son mis credenciales, las obras de Dios. Y nosotros estamos llamados a darle continuidad a ese ministerio en la tierra. Para proclamar el reino, este es el mensaje. Especialícese, si se va a especializar en un tema bíblico, especializa en cuál tema. El reino de Dios. Y el hermano Aquino tuvo la humildad de decir que él todavía no sabe todo lo que debe saber acerca del reino, pues yo también. Pero nos estamos esforzando por aprender. Porque hemos sido llamados para predicar el reino, para manifestar el reino, para extender el reino, para establecer el reino. La iglesia es el agente del reino de Dios en la tierra hoy.
Y el 90% de las iglesias han fallado porque han predicado cosas baladíes. Prosperidad, hay quien no... Mire, si el hermano hubiera hecho un seminario de prosperidad, no se llena, hubiera tenido que alquilar el estadio. Todos quieren ser ricos, pero no todos quieren ser santos. Mira, allá en Guatemala y en otros lugares hacemos seminarios de guerra espiritual y no asiste gran número de personas. Pero ya me asisten 100, 70 son mujeres. Cobardes los hombres. Y entre los 30 hombres, unos 7 u 8 son pastores. ¡Qué vergüenza! ¿Sabe lo que hacen algunos pastores? Y algunos de esos están aquí. Que cuando aprenden de guerra espiritual un poquito, le delegan ese ministerio a unas viejitas. Ellos no quieren inmiscuirse. Viejitas, dicen ellos, sin oficio, que se ocupen ahí con los demonios, que se entretengan. En vez de andar chismeando y provocando problemas en la iglesia, que se ocupen con los demonios. Es vergonzoso, hermanos. Pastores cobardes. Iba a preguntar cuántos pastores hay aquí, pero le aseguro que nadie hubiera levantado la mano ahorita, con lo que dije. Bueno, F, para impartir la bendición de Dios. Somos el canal, el conducto de la bendición de Dios en el mundo. La bendición de Dios debe fluir a través de nuestros labios, de nuestras manos. Amén. Para eso Dios nos ha levantado, nos ha enviado no solo los apóstoles, los 5 ministerios, para ser fuente de bendición. 7, para recoger la gran cosecha final. Mire, leamos para terminar. Ya me están haciendo el corte. Así, mire. Isaías 26. Pero lean esto, hermanos. 26:15. Y quiero que noten bien, esto habla de los tiempos finales. Añadiste al pueblo, Jehová. Añadiste al pueblo, hicístete glorioso, extendístelo hasta los términos de la tierra. Aquí está hablando de la obra de evangelización. En Hechos 2, en el último versículo, dice que Dios añadía todos los días a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y aquí lo dice, añadiste a tu pueblo, extendístelo. Está hablando de lo que va a ocurrir en nuestros días, hermanos. La evangelización del mundo. 16, Jehová, en la tribulación te buscaron. Viene la tribulación, ¿y qué va a tener que hacer el pueblo de Dios? Buscar a Dios intensamente. La tribulación, mire, muchos de ustedes son indiferentes, pero apenas se les pone el santo de espaldas, vienen aquí al altar a llorar y a moquear. ¡Ay, Señor! ¡Ay! En la tribulación buscan a Dios. Y ese es el propósito. Mira, la iglesia hoy no está preparada para venir Cristo. Es mentiras de que Cristo puede venir de un momento a otro. Cristo va a venir no por una iglesia toda chueca, comprometida con el mundo, viviendo en pecado, etcétera, etcétera. Cristo va a venir por una iglesia gloriosa, sin manchas, sin arrugas, sin cosas semejantes. Y van a pasar cosas horrendas, hermanos, para preparar la iglesia. Jehová, en la tribulación te buscaron. Mire el orden. Derramaron oración cuando tú los castigaste. Como la preñada, aquí está hablando de la mujer vestida del sol que estaba preñada, dando ayes de dolor, porque estaba lista para parir al hijo varón. Como la preñada, cuando se acerca el parto, gime y da gritos con sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, parimos como viento. Y oigan esto, liberación ninguna hicimos en la tierra. Y ese es el estado de la iglesia. ¿Cuántas iglesias de Managua practican el ministerio de liberación? Ahí lo está diciendo. Liberación ninguna hicimos en la tierra. Todos los queremos suave, queremos la papita no solo pelada, sancochada, mantequillada, y queremos que nos ponga la papita en la boca, en una cucharita, como si fuéramos cipotillos. Sigamos. Mire, la iglesia está saturada de todas doctrinas falsas, hermanos.
¿Y sabe por qué? Porque no estudiamos la palabra, sino que aceptamos cualquier cosa que dice cualquier persona y no la examinamos. Para más los bereanos, que cuando aún el gran apóstol Pablo predicaba, se iban a la Escritura a ver si era cierto lo que él estaba diciendo. Eran más nobles que los creyentes de Tesalónica y de Filipos. Sean ávidos lectores, estudien la palabra. Yo no me jacto, hermanos, pero habitualmente yo me levanto a las 5 de la mañana a estudiar la palabra y a orar. Voy a la cocina, hago mi cafecito y me voy a estudiar y a orar. Y por ahí a las 6:15 estoy listo para las actividades del día. Apague su televisor, el ojo del diablo, como decía Pepito Berríos. Apáguelo temprano. Acuéstese, duérmase a una buena hora. Usted debería acostarse 10:30, 11 a lo más. Y si es una persona adulta, con 6 horas de buen sueño es suficiente. Levántese a las 5. Yo no necesito despertador, nunca uso despertador. Tengo un reloj aquí adentro. Solo ahora le digo, Espíritu Santo, levántame a tal hora. Me levanto, no me doy vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, sino que me quito y al baño y me mojo la cara y me mojo el pelo y empiezo el día. ¿Me perdonan? ¿Cuántos me perdonan? ¿Por cuál pecado? De haberles dicho la verdad. ¿Ah? No, hermanos, les estoy diciendo esto para animarlos a estudiar, porque estamos en días peligrosos. Muchos falsos maestros, falsos profetas y aún falsos apóstoles, merodeando por todas partes, desvirtuando la verdad y desviando al pueblo de Dios del camino recto que lleva a la vida eterna. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias, hermanos. Ha sido un deleite estar con ustedes.